Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por asistir, ¿vale? También deciros que, bueno, lo que hablamos más o menos a diario, que espero que estéis todos bien, que vuestra familia también esté bien y vuestros conocidos. Y bueno, esto es una situación en la que estamos viviendo ahora un poco nueva para todos los que estamos aquí, pero bueno, seguramente aprenderemos bastante de ello. Y quizás esta sesión, junto con las otras dos que vamos a dar en los próximos días, pues pueda ayudar un poco a sobrellevarlo de la mejor forma, ¿vale? Entonces, eh, esto trata un poco de ver en qué aspectos podemos mejorar, porque al fin y al cabo siempre nos han educado en la mayoría de los aspectos importantes de la vida, pero hay algo en lo que habitualmente tenemos carencias, muchas personas, y es en la gestión de las emociones, ¿no? En esa educación emocional. Entonces, bueno, decidimos hacer esta iniciativa con el propósito de dar una pequeña introducción a este mundo de la gestión emocional y ver, daros las herramientas necesarias para que empecéis vosotros en el caso de que lo veáis interesante, pues que podáis vosotros empezar a andar este camino. Yo lo recomiendo 100%, ¿vale? Entonces, hemos dividido las sesiones en tres. La primera sesión, que es la de hoy, sería inteligencia emocional y algunas claves para ello. Y luego otro punto que sería Kaizen y mejora continua. Luego las siguientes dos sesiones serían las que estáis viendo aquí en la presentación. En la sesión 2 trataremos resiliencia, cómo aceptar la realidad. Hablaremos de la técnica del niño interior. Y aprenderemos o hablaremos sobre cómo gestionar el estrés, que es algo que al final todos tenemos en nuestro día a día, ya sea en el trabajo o en nuestra vida personal, ¿vale? Luego la tercera sesión, que es la del martes que viene, tendremos un punto que será de hablar sobre cómo vivir el presente, y aquí ya es donde empezaremos a entrar en el tema del mindfulness, que también os interesa bastante por lo que me habéis comentado, y hablaremos también de cómo gestionar el sentimiento que muchas veces tenemos las personas, seguro que todos lo hemos tenido en algún momento, que es el sentimiento de soledad, ya sea por diferentes motivos, pero siempre es un sentimiento que es muy dañino, nos puede hacer mucho daño, y bueno, pues hablaremos un poco sobre ese sentimiento y cómo gestionarlo, ¿vale? Y después entraremos más en profundidad en lo que es el vivir el presente, ¿no? En el mindfulness, y también hablaremos un poco sobre cómo aplicar el mindfulness para niños, ¿no? Pues las personas que tenéis hijos y demás, pues porque los pobrecitos también esta situación pues es nueva para ellos, y ellos tienen unas necesidades que, bueno, que les pueden perturbar bastante a nivel emocional. Entonces esto quizá le venga bastante bien. Y bueno, ya sabéis que estas sesiones las vamos a dar Leire y yo. Y bueno, en esta primera sesión, la primera parte la comentará Leire, y luego seguiré yo con la segunda parte, ¿vale? Así que, bueno, yo me quito la cámara para que Leire siga, ¿vale? Genial, gracias Ángel. Nada. Bueno, pues os saludo a todos, no os veo, pero gracias a todos los que estáis por venir. Soy Leire, Scrum Master del Círculo de Agile en Kepler, ya llevo 7 meses, y con Ángel hemos organizado un poco estas sesiones con esa finalidad pues de enseñaros un poco las herramientas que creemos que son necesarias para desarrollar esa inteligencia emocional. Me gustaría empezar con esta gran lucha entre inteligencia artificial e inteligencia emocional. Como Kepler, como empresa del mundo de la tecnología, somos expertos en la inteligencia artificial. Nos levantamos todos los días,
los días laborables y luchamos contra los datos para entregarle valor al cliente. Cada sprint, siempre que hay un error en el código, intentar compilarlo, intentar que se solucione, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestros datos? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a sacar conclusiones de nuestros datos, a arreglar un error porque no sabemos cómo estamos, a entregarnos valor a nosotros mismos? Entonces, aparte de ser expertos en inteligencia artificial, un poco estas sesiones van encaminadas a que también seamos expertos en esa inteligencia emocional. Y ahí voy a dar una advertencia, es que no podemos quejarnos realmente, porque así como tenemos la licencia y nos permitimos muchas veces quejarnos en el ámbito laboral de que, joder, que el product owner pues no ha definido bien la historia de usuario, no ha priorizado bien, en este ámbito, en este campo, los product owners somos nosotros mismos. No, somos nuestros propios product owners. Entonces, si nos vamos a quejar de alguien, nos vamos a estar quejando de nosotros. Que, oye, hay veces que yo me quejo mucho de mí misma, pero vamos a intentar empezar a conocernos para ver cómo podemos ir mejorando poco a poco. Para hablar de inteligencia emocional es súper importante, bueno, súper importante, es como de caja hablar de Daniel Goleman, es como el maestro de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque básicamente es un filósofo, escritor, periodista estadounidense, gran conocido por el libro, adivinad el título, Inteligencia Emocional. Entonces, este libro, que es un poco denso de leer, la verdad es como la Biblia de la inteligencia emocional, ¿vale? Es donde hay que ir a buscar todas las preguntas, es como la guía de Kepler, cualquier duda al libro de inteligencia emocional. Tiene libros, tiene más libros aparte de la inteligencia emocional. Al acabar la presentación habrá una slide con recomendaciones de libros, charlas, incluso en su página web tiene una certificación de coach de inteligencia emocional. Entonces, como la presentación también se colgará para que tengáis acceso a todos los links. Pero vamos a meternos ya de lleno, aunque esta sesión sea cortita, queremos que sea corta. Si alguien quiere interrumpirme para compartir alguna experiencia, no queremos que sean sesiones de bla, 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 sino si alguien, por favor, quiere interrumpirme, que se desmutee y que comparta con nosotros lo que quiera. Vamos a meternos de lleno un poco en qué es la inteligencia emocional. Y aquí tengo una buena noticia para todos, y es que es un conocimiento que poseemos todos, habrá que desempolvarlo más o menos, pero es el conocimiento que tenemos todos para entender e influir tanto en nuestros propios sentimientos como en los de los demás. En definitiva, es el conjunto de competencias que permite a las personas relacionarse mejor tanto consigo mismos, que es súper importante y muchas veces lo dejamos en segundo plano, como con los demás, manejando de forma asertiva sus emociones. Y para esto necesitamos dos pasos. Son dos pasos súper sencillos. El primero, aprender a reconocer nuestras emociones. Y aquí sí que es una mala noticia. No hay una emoción llamada no lo sé. No existe. Como tal, nadie la ha registrado. Hay que esforzarse un poco en por qué estoy así, qué emociones tengo, cuáles son, con cuál me identifico más. Y dos, comprender de dónde vienen para poder controlarlas, para poder controlar estas emociones. Entonces, para desarrollarnos más en este mundo de la inteligencia emocional, tenemos como 5 pilares básicos, ¿vale? Súper sencillos. Hay veces que, o sea, seguramente los leas y yo ahora te los cuente y me digas, joder, es que son súper fáciles para esto. O sea, es que es súper sencillo. Solamente hay que dedicarle tiempo y nadie te va a dedicar el tiempo del otro para gestionar tus emociones. Las emociones solamente las puedes gestionar tú. Entonces, el primer pilar fundamental es el autoconocimiento, identificarnos. Muchas veces cuando te haces la pregunta de cómo estoy, te sorprendes de lo poco que te conoces, ¿no? Dices, joder, yo conozco súper bien a mis compañeras de piso, conozco súper bien a mi familia, pero ¿cómo de bien te conoces a ti mismo? Identificar los sentimientos, súper importante. Nosotras aquí, debido a la situación esta de que estamos todo el día en casa, pues hemos instaurado una norma y es que la comparto con vosotros por si alguien quiere ponerla en práctica. Todos los sábados por la mañana hacemos deporte y después de hacer deporte nos ponemos una enfrente de la otra porque solo estamos dos y nos preguntamos cómo estamos. Y están prohibidas las palabras bien, mal y regular. Hay que ir un poco más allá. Estoy de esta manera, tengo miedo por esto, estoy contenta por esto, pero no vale ni bien, ni mal, ni regular. El primer paso, entonces, identificarme, cómo estoy. Segundo paso, autocontrol emocional. Saber detectar las dinámicas emocionales, si son efímeras o si son duraderas. ¿Para qué? Para no dejarme llevar por esos sentimientos, ¿no? Lo que siempre escuchamos de no tomar decisiones en caliente,
no levantarme de una reunión porque estoy enfadado y darme un portazo, no escribirle a tu ex cuando estás triste. Entonces, ese primero, identificarme cómo estoy. Segundo, control. Tercero, automotivación. ¿Qué significa esto? Que tenemos que focalizar nuestras emociones a los objetivos. ¿Para qué? Para encontrarles un sentido. Cuando nosotros identifiquemos nuestros sentimientos y encontremos la raíz por la que nos sentimos así, asociada a un objetivo, vamos a encontrar el significado y va a desaparecer ese no sé, esa incertidumbre. Entonces, los puntos 1, 2 y 3, si os fijáis, es todo el rato yo, yo, yo. Y es que muchas veces hay que aprender, entre comillas, a ser egoístas y para pasar a la siguiente fase, al 4 y al 5, de relacionarnos con los demás, tengo que saber cómo es. Cuando pasamos al 4, que es la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, muchas veces siempre nos dicen, ¿no? Pues no, hasta que tú no lo vivas, no, hasta que no se te queme el arroz, no vas a saber lo que es. Vale, pues entonces tendré que identificar mis sentimientos, aprender a saber cómo son, cómo se sienten, cómo me siento, cómo influyen en mi comportamiento, para saber identificarlos en los demás. Y como quinto punto, relacionarme con las demás personas. Y es que somos seres sociales por naturaleza. Entonces, relacionarme con las demás personas va a influir directamente en mi felicidad. Sí, sabemos que son tiempos difíciles ahora, pero hay mil maneras de relacionarse con los demás: videollamadas, jugar a juegos online, si tenéis la suerte de estar con vuestros hijos, con vuestra familia, con quien sea, jugar, hacer deporte, saludar al vecino de enfrente cuando salís a aplaudir, relacionaros, contadlos cosas por el chat, videollamada, como sea, pero necesitamos al final contar nuestras cosas, porque si no se va acumulando una cosa y surge esa incertidumbre de no sé, no identifico y lo dejo pasar. Entonces, como el primer paso es identificarnos, cómo nos sentimos, me diréis, vale, pues entonces tengo que saber cómo me puedo sentir, si no vale un no sé. ¿Vale? Pues entonces, estos debéis saber que hay emociones primarias y secundarias. Hay diferentes teorías, algunos dicen que son 5 emociones primarias, 6, 7. Todo el mundo coincide en estas 5. Estas 5, no sé si estáis viendo la presentación, pero son los iconos de la película de Inside Out, del revés en español, una película de Pixar de 2015, que si no la habéis visto, de verdad que os la recomiendo. Y vamos a poner el tráiler, pero se escuchaba fatal. Así que de verdad, no creáis que por ser una película de dibujos es una película para niños. De verdad, es súper bonita la película. Y lleva esas 5 emociones, ¿no? Que son el miedo, el asco, la alegría, la ira y la tristeza. Estos son emociones primarias, y las emociones primarias son aquellas que desarrollamos sí o sí, independientemente del contexto en el que nos movemos, y las tenemos por instinto de supervivencia y para relacionarnos con los demás. Aparte que tienen características propias de las emociones primarias, como es que son que siempre tienen asociada un gesto normalmente facial. Yo, por ejemplo, cuando grabas a un niño pequeño y le dices miedo, asco, alegría, es muy fácil identificarlo de una forma facial. Son universales, lo que quiere decir que las tienen todas las culturas, existen en todas las culturas. Nacemos con ellas, vienen de caja y son contagiosas. Cuando alguien está alegre, pues al final te recorre por aquí algo que no sabes, pues como cuando se contagia un bostezo, ¿no? El miedo al final te promueve a la huida, el asco un poco al rechazo, la alegría a la acción, la ira a la autodefensa y la tristeza a la introspección. Estas son las emociones primarias, las que tenemos sí o sí. Entonces, el primer paso, que es identificarme cómo estoy, con que le identifique con una de estas 5, podría valer, porque luego tenemos las emociones secundarias, que al final no dejan de ser una combinación de estas, como por ejemplo el rencor, que es una mezcla entre asco y enfado, pero tenemos un montón. Si buscáis emociones primarias y emociones secundarias en Google, te van a salir estas 5, 6 o 7, depende de la teoría en la que se basen, en el centro del círculo, y luego con todas las relaciones que se pueden tener, todas las emociones que puedes tener. Vale, por no alargarnos mucho más, porque queremos que sea algo pincelada, luego podemos profundizar todo lo que queráis en la fase de dudas, vamos a daros como unas pequeñas claves, una checklist para mejorar y empezar con este camino de la inteligencia emocional.
¿vale? Son como unos 14 pasos más uno, vamos a llamarlo así. El primero es, deja de juzgar las cosas como buenas o malas. Prohíbete esas palabras, porque al final las estás juzgando desde tu perspectiva y no significa que la otra persona no pueda sentir otra cosa. Entonces, no juzgues ni emociones, ni las califiques de buenas o malas. Segundo, no confundas lo diferente con lo difícil, porque lo difícil, por historia, tiene unas connotaciones negativas. Entonces, nuestro cerebro ya lo llega a lo negativo. Sin embargo, lo diferente puede ser un reto, puede ser excitante, nos puede motivar a conseguir algo. Entonces, no vamos a ponernos nosotros nuestras propias barreras. Tercero, identifica tus fortalezas y tus debilidades. Todo el mundo conoce el famoso DAFO y es que por suerte cada fortaleza lleva asociada una debilidad y cada debilidad a una fortaleza. Y si nosotros vamos a ser nuestros propios owners de nuestras emociones, podemos saber cómo queremos priorizar y hacia qué queremos dirigir nuestros esfuerzos. Cuarto, interioriza que todas las personalidades suman, todas. Aunque te caiga bien o mal la persona, todo suma. Grupo de trabajo, familia, desde el respeto siempre, pero todo suma. Quinto, hazle frente a tus emociones negativas. No te acomodes en el victimismo, que es muy fácil. Permítete estar mal, tener un día malo, 2 días malos, pero no te ahogues en tu emoción de pena, porque entonces no vas a salir. Pero permítetelo y haz frente a ello. No lo dejes caer en la bolsa del victimismo. Mantén la calma. Muchas veces es muy fácil decirlo, pero hay que ponerlo en práctica. Y para eso vamos a desarrollar otras sesiones como la del mindfulness, temas de respiración, meditación. Busca y comprende tus fortalezas. Como hemos dicho con el DAFO, tenemos que estar siempre, siempre, siempre preguntando, como los niños. Si los niños no saben algo, preguntan. Tenemos que aprender más de los niños. Porque cuando somos niños tenemos todo muy claro, pero a medida que vamos creciendo nos vamos contaminando y vamos como burros a lo profesional, a ser expertos de inteligencia artificial y no nos preocupamos de algo que es tan importante y que solo nosotros podemos hacer, como es la inteligencia emocional. Octavo, encuentra la manera de ser más eficiente, porque muchas veces confundimos la eficacia con la eficiencia y es muy diferente en el ámbito laboral que en el personal. Sea asertivo para desarrollar tu inteligencia emocional. Pregunta, pregunta, pregunta. De verdad, no tengáis miedo a preguntar. Seguramente, o sea, vivimos en una sociedad en la que nos reímos de que las personas expresen sus sentimientos, pero realmente son las personas más valientes, las más curiosas, las que preguntan, las que expresan. Está demostrado que la inteligencia emocional está muy relacionada con la inteligencia verbal. ¿Por qué? Porque muchas veces no es la forma en la que tú te sientas, sino la forma en la que lo expresas. Y si lo piensas también tiene sentido porque al final tus emociones siempre vienen provocadas por una palabra, la mayoría de las veces, pues un comentario que me ha sentado mal me provoca ira, un comentario que me parece súper buena noticia me provoca alegría, entonces suelen ir muy de la mano. Plantéate la importancia de tus objetivos personales. Igual que revisamos si el objetivo del sprint sigue teniendo sentido, ¿por qué no me planteo mis objetivos personales? Efectividad versus eficiencia, como hemos comentado antes. Expresar tus emociones para mejorar tu inteligencia emocional. Cuéntalas, cuéntaselas a quien quieras, a tu pareja, a tus hijos, pregúntales cómo están y haz el ejercicio de prohibir esas palabras de miel, bien, mal o regular. Y 14, descifra correctamente las señales sociales, pero para llegar a eso tienes que saber identificar los tuyos propios. Y como decía antes, eran 14 más 1 porque el 15 es ponlo en práctica. Ya, pregúntate cómo estás. Desde Kipler hay iniciativas, como por ejemplo todos los viernes en el Kipli te sale el modo en el que estás, pero lleva también tu propio Kipli personal de diario y haz el esfuerzo de plantearte con las emociones primarias, con ira, alegría, miedo, asco o se me ha ido la otra. Se fue. Miedo, asco, alegría, ira y tristeza, perdón. Y haces ejercicio. Ese es el modo básico, ¿vale? Y ya el avanzado intenta encontrar la raíz por qué esa emoción te ocurre. Y ya verás como poco a poco vas a dejar de tener esa incertidumbre que al final es un poco lo que nos mata, que está asociado a la palabra, no sé, afronta tus emociones, ¿vale? Bueno, como os he comentado, esta presentación se colgará
Y aquí tenéis algunas, bueno, lecturas recomendadas, la inteligencia emocional, de más de un autor, charlas online, tanto de Goleman como de otras personas, hablando sobre la inteligencia emocional. La segunda es súper interesante, cómo asocian esta inteligencia emocional a través del trabajo. Y el último que os he puesto ha sido la página de Daniel Goleman, donde salen pues, un montón de recursos que él tiene colgados y la certificación esta que os contaba antes de coach de inteligencia emocional. Así que esta es la gran pincelada que os quería contar un poco de inteligencia emocional. Le cedo la palabra a Ángel y si tenéis cualquier duda al final o por donde sea, me escribís o lo comentamos al final. Gracias, Leire. No sé si ya se me ve, así que supongo que sí. Pues pásame para adelante, por favor, a la siguiente. Vamos a hablar ahora de Kaizen y mejora continua. Pásame si quieres, Leire, a la siguiente y así entramos directamente en materia. ¿Aquí? A la siguiente. Es que yo solo veo la portada. Ahora. No. ¿Qué es el método Kaizen? Eso, ahí. Ah, vale. Sí que lo había pasado, perdona. Vale, no, pues por lo que sea no lo veía. Y ahora sigo sin verlo. Ahora, vale. Perdón. Vale, bueno, pues método Kaizen. Supongo que muchos habréis escuchado qué es el método Kaizen, ¿vale? Y bueno, al fin y al cabo es algo muy sencillo. Es una filosofía que lo que hace es ayudarnos e invitarnos a avanzar para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. ¿Cómo? Pues se basa en dos pilares fundamentales que al final son también muy sencillos, que es la continuidad y la granularidad, ¿vale? Entonces, lo que nos dice el método o la filosofía Kaizen es que cojamos nuestros objetivos, que normalmente suelen ser muy ambiciosos, y los dividamos de tal forma que se hagan tan pequeños y tan fáciles de asumir que sea imposible dejarlos para otro momento o no acometerlos, ¿vale? Entonces, de esta forma no nos vamos a sentir desbordados psicológicamente, sino todo lo contrario, ¿no? Nos vamos a sentir motivados, nos vamos a sentir concentrados, vamos a ver cada día que nuestro pequeño objetivo del día lo estamos consiguiendo y al ir consiguiendo ese pequeño objetivo, vamos aumentando el porcentaje para llegar a nuestro objetivo final, ¿vale? Al fin y al cabo, esto es muy parecido a lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? En los proyectos. Tenemos un PBI muy grande y al final lo vamos dividiendo, ¿no? Lo vamos desgranando en tareas más pequeñitas que sean asumibles, ¿vale? Pues esto es lo mismo, pero aplicado a nuestro día a día. Entonces, Lao Tse, que es el fundador del taoísmo, pues dijo que un viaje de 1000 millas empieza con un primer paso. Es decir, hay que comenzar a caminar, pero no pretendamos recorrer las 1000 millas en un día. Vamos a ponernos objetivos más alcanzables. Vamos a decir, vale, pues el primer día voy a caminar 5 minutos, el segundo día voy a caminar otros 5 minutos y poco a poco iré recorriendo ese camino hasta que consiga llegar a mi meta, ¿vale? Evidentemente se trata de avanzar cada día, ¿vale? Aunque sea un poquito. Pásame si quieres, Leire, a la siguiente. No, creo que va con un poco de retraso. Sí, no, es que es en la otra, en cómo aplicarlo. ¿Esta es la siguiente? No, perdón. El beneficio es así, eso es. Vale. Los beneficios de aplicar la mejora continua. Vale, pues una de las cosas que te permite la mejora continua es superar el bloqueo inicial, ¿no? Que te provoca la resistencia al cambio. Normalmente nosotros intentamos por defecto quedarnos en nuestra zona de confort, esa famosa frase, ¿no? La zona de confort. Pero es que es cierto, por defecto intentamos quedarnos ahí y al final cuando tenemos objetivos grandes, es muy probable que caigamos en bloqueo simplemente por
por esa resistencia, ¿no? al cambio. Por eso hablamos de desgranar ese objetivo en tareas más asumibles, ¿vale? El poner fin a la procrastinación, que bueno, la procrastinación es, digamos, el dejar las cosas para otro momento, ¿vale? El ya lo haré. Pues con esta filosofía se intenta evitar eso, de hecho es lo que se persigue, precisamente porque los objetivos van a ser muy pequeñitos, ¿vale? Entonces es casi imposible un objetivo que sea muy pequeñito, que siempre y cuando sea por nuestra propia voluntad, es muy difícil que no lo acometamos, ¿vale? Y que dejemos para otro día eso que nosotros queremos conseguir. Entonces, otra de las cosas es que se crean pequeños hábitos diarios que, sumados a lo largo del tiempo, van a crear una gran transformación en nuestra vida, ¿vale? Normalmente, como humanos que somos, tardamos aproximadamente entre 18 y 21 días en hacer un hábito que hacemos diariamente en algo fijo en nuestra vida, ¿vale? Normalmente hasta los 18 o 21 días, digamos que tenemos cierta resistencia y nos cuesta, pero normalmente a partir de ese plazo, digamos que nuestro cuerpo se acostumbra y ya casi que nos lo pide, ¿vale? Vamos a pasar a ver cómo aplicarlo. Pasa, por favor, Leire. Vale. Básicamente lo que venía comentando, ¿no? En hacer pequeños pasos día a día. Entonces, hay un truco que es muy sencillo, que es lo que acabo de decir, ¿no? El truco de los 5 minutos, que es el que podemos aplicar en nuestro día a día, como por ejemplo, pues, queremos hacer sentadillas, por decir algo, o ordenar papeles, no sé, es algo que es perfectamente manejable, pero que nos puede dar bastante pereza. Bien, pues empecemos poco a poco, empecemos con un objetivo tangible en 5 minutos al día. Pues nos ponemos 5 minutos al día para hacer sentadillas y empezaremos así. Quizá la siguiente semana lo aumentaremos a 10 y veréis como poco a poco nuestro cuerpo se va acostumbrando a ese hábito y lo hacemos nuestro y llegaremos a conseguir nuestro objetivo. Quizás nuestro objetivo es hacer un récord de sentadillas, pero claro, ese récord de sentadillas no lo vamos a hacer en una semana. El récord de sentadillas habrá que empezar con pequeños pasos y de eso se trata, ¿vale? Entonces, ¿cuándo debemos aplicarlo? Pásame a la siguiente, Leire, por favor. Vale. Pues normalmente cuando nos sentimos desbordados, cuando nos estancamos o cuando estamos pensando en abandonar. Y normalmente, y por no extenderme demasiado, siempre, todos estos puntos siempre suelen ocurrir porque los objetivos que nos marcamos, aparte de no tenerlos muy claros, aparte de eso, normalmente son demasiado ambiciosos y no son, es que no son alcanzables, ¿vale? Porque si yo... imaginaros que soy una persona con problemas de obesidad y además, pues, no sé, pues, problemas de obesidad y no tengo una buena alimentación o lo que sea, y me planteo el objetivo de correr una maratón. Pues lo más normal es que si yo simplemente me planteo el objetivo de correr una maratón, pues lo primero es que me voy a sentir desbordado por el gran objetivo que me he marcado, lo más normal es que me estanque y al final acabe abandonando, ¿vale? Pero si yo me marco mi objetivo principal, que es correr una maratón, y lo divido en pequeños objetivos semanales, por ejemplo, vale, la primera semana voy a intentar correr 2 kilómetros seguidos y sin desmayarme, ¿vale? Y a la siguiente, pues inspeccionaremos, tal y como hacemos en nuestros proyectos, ¿no? Y adaptaremos y tomaremos las medidas que sean necesarias, pues, para conseguir nuestro objetivo final, pero siempre marcando pequeños pasos, ¿vale? Ya veis que es algo muy sencillo, podemos hablarlo todo el rato que queramos, pero al fin y al cabo es lo mismo, es dividir en pequeños pasos y hacerlos diariamente para conseguir llegar a un objetivo final. Vale, lo siguiente que hemos puesto es una pequeña dinámica que podéis, y con esto ya terminamos, ¿vale?
Es una pequeña dinámica que es muy sencilla y que podéis aplicar en todos los aspectos de vuestra vida, ya sea con aspectos personales, como es este ejemplo, o en el trabajo, ¿vale? Esto para una retro, por ejemplo, pues también nos serviría. Se trata de pintar una rueda como la que estáis viendo aquí, que podéis descargarla perfectamente porque es algo bastante conocido, y puntuar desde el 1 hasta el 10 cada uno de esos aspectos según el grado de satisfacción que nosotros sentimos con respecto a ellos. Es decir, eh, si nosotros, por ejemplo, a nivel, un ejemplo muy sencillo, el del dinero, si nosotros somos personas que no tenemos dinero y es lo más lógico es que lo valorásemos en un 1, pero puede ser que nosotros al no tener mucho dinero no nos importe y no nos influya y seamos felices con el poco dinero que tengamos, ¿vale? A lo mejor en nuestro caso ganamos poco dinero, una persona que está en el paro, que es la situación y tiene poco dinero, pero realmente es feliz y no le hace falta más dinero para vivir. Y ese no es su mayor problema. Entonces tiene un grado de satisfacción alto. Pues igual ahí esa columna la puntúa en un 9 o un 10. Y sin embargo habrá otras personas que sean sumamente ricas económicamente y su ambición sea tal y que ni siquiera sean felices con esa cantidad de dinero que tienen. Esas personas ahí, ¿qué harán? Teniendo muchísimo más dinero que el otro ejemplo, pues lo puntuarán con un 0, con un 1, y sin embargo tienen muchísimo. Vale, pues se trata de hacer ese ejercicio de introspección, analizar cada uno de esos aspectos de la vida. Estos son los más genéricos, podéis hacerlo con cualquier otro aspecto de la vida, pero suelen ser los más genéricos. Puntuarlo en función de la satisfacción que cada uno tenga con ese aspecto, y se trata de ver dónde tenemos gaps, es decir, veremos que va saliendo una circunferencia pero muy desigual porque habrá puntos que hayamos puntuado muy, muy bajos. Esos serán los que tendremos que mejorar. ¿Y cómo los vamos a mejorar? Pues nos vamos a trazar un plan. Mira, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Saldría algo, pues posiblemente así. O sea, esto es un ejemplo que hemos cogido. Pues veremos perfectamente que ahí en el tema de salud y el tema de desarrollo personal están bastante más abajo que, por ejemplo, los amigos, el amor y la profesión. Vale, pues en principio nos trazaremos un objetivo en uno o dos aspectos que queramos ir mejorando, porque la idea es que todos estén lo más al exterior posible y por igual, evidentemente, porque si tenemos uno de los aspectos de la vida muy desbordado y el otro muy pequeñito, no vamos a ser felices. O sea, para ser felices todo debe estar homogéneo, lo más homogéneo posible y lo más al exterior posible. Entonces, este es un ejercicio muy bueno para empezar a marcarte pequeños objetivos de mejora en aspectos de tu vida y utilizar pues esta filosofía, ¿no? que comentábamos, que es el Kaizen. Y bueno, tampoco queremos dilatarnos demasiado. Esto hasta aquí es lo que habíamos preparado para la sesión de hoy, y ahora pues dejaros, si queréis preguntarnos lo que sea o tal, pues Leire y yo podemos contestaros sin ningún problema. Sí, o si queréis que las sesiones siguientes tengan más cosas prácticas, más recomendaciones, lo que queráis. Hemos dejado sin palabras, ¿eh? Creo que alguno está hablando pero tiene el mute. Animaros. Ah, sí. No. Pues Buenas, Hola. buenas. que a mí me ha molado la verdad el tema. ¿Vosotros cómo lo, o sea, si lo estáis haciendo vosotros o no?
¿Cómo llegasteis a esto? ¿O por qué llegáis a esto? Pues bueno, yo creo que los dos te podemos contestar. Yo esto no lo conocía hasta hace un año o cosas así. Lo pasé mal, pero la cosa es que no me había ocurrido nada. Nada que no se me había muerto un familiar cercano, en el trabajo tampoco me había pasado nada en especial. Simplemente pues pasé una época muy, no sé, muy mala. Y yo lo que decía era, no sé lo que me pasa. Y ahí es donde empecé a aprender todo el tema de inteligencia emocional, a reconocer tus emociones. Todo eso empecé a verlo en esa época. Y al final te das cuenta de que todo lo que sentimos y lo que nos ocurre tiene un porqué. No solo tiene un porqué, sino que además podemos encontrarlo y podemos aprender de ello y podemos mejorarlo. Es lo que nos comentaba Leire, que el primer paso de la inteligencia emocional al final es conocer ese sentimiento, ¿no? Conocer qué es lo que esa emoción, qué es lo que te ocurre. Porque yo, por ejemplo, cuando lo pasé tan mal, yo no sabía lo que me pasaba. Es que no lo sabía. Yo no sabía qué me pasaba. Yo sabía que estaba mal y no sabía por qué. Luego ya sí, luego lo descubrí. Pero yo creía que no había un porqué. Y claro que lo había. Al final, el porqué siempre está. Normalmente suele estar dentro de cada uno de nosotros. Eh, porque a ti te puede ocurrir algo como por ejemplo, imaginaros quedarte sin trabajo, la muerte de un ser querido, y eso te puede a ti, tú lo puedes canalizar y lo puedes catalizar de tal forma que te afecte de una forma o de otra. Puedes sacar aprendizaje o puedes hundirte. Entonces la elección al final la tienes tú y lo vas sintiendo, lo vas sintiendo tan dentro que muchas veces no somos conscientes de esa emoción ni de lo que sentimos. No sé si ya se me está yendo, me estoy metiendo ahí demasiado, pero bueno, yo empecé, que al final la pregunta era esa, que yo empecé con, con una época que pasé muy mala en mi vida, sin ningún motivo aparente, pues ahí es donde yo empecé. Y yo sí que lo llevo a cabo, estas cosas. Sí, y creo que eso, y las necesito. Si no, no podría estar bien. Yo ya necesito el autoanalizarme, evidentemente no estoy todo el día ahí en plan zen ni nada de eso, pero sí que tengo que tener mis momentos eh, dura- al cabo de un tiempo, pues para hacer una pausa, analizarme y reflexionar. Y bueno, Leire, contesta tú también, que ya me he enrollado. No, un poco pues las técnicas de ver cómo te sientes y cómo te sientes en cada una de las emociones parece una tontería, pero empecé súper pequeñita porque mis padres me apuntaron a teatro porque era súper vergonzosa y en teatro como tú tienes que saber expresar una emoción que no sientes, tienes que conocer esas emociones, ¿no? Entonces teníamos dinámicas, pues la que hacemos aquí en mi piso es súper sencilla, empieza por ahí, ¿no? En plan, pregúntate cómo te sientes y prohíbete esas tres palabras, bien, mal y regular. Busca una emoción primaria de cómo te sientes. Y luego, pues casualidades de la vida, para entrar en una beca me tenía que apuntar a un curso y elegí uno de inteligencia emocional y aquí estoy. Esa es mi vida. Pero creo que es interesante porque al final vamos como burros sin cabeza o como pollos sin cabeza, en plan, centrados en el día a día y es en plan, ¿cómo estás mal? Pero bueno, no te preocupes, ya se me pasará. No, en plan, ¿mal por qué? ¿Por qué estás mal? O sea, quiere decir que si tienes la opción de estar bien, creo que a nadie le gusta estar mal. Entonces vamos a hacer que con 5 minutos vale, de verdad, o sea, no es un trabajo súper arduo y el poder que tenemos es que está en nosotros. O sea, si quieres dedicarle tiempo, vas a tener que dedicarle tiempo tú. De preguntarte cómo te sientes y ver qué puedes hacer para cambiar eso o seguir haciendo lo mismo, porque estás súper contento. Entonces, creo que es algo que aporta, que como inversión es brutal, porque con 5 minutos que dediques al día, realmente te puede cambiar muchísimo.
y no solamente a la inteligencia emocional, sino a la verbal, a la manera de saber expresar tus sentimientos hacia los demás. Y es muy importante también dejar claro que no es algo sencillo de un día para otro. O sea, no porque ahora digamos Leire y yo que hay que autoconocerse o que hay que reconocer las emociones, vayas a decir, ah, vale, pum, ya las reconozco. Es algo difícil que hay que entrenar, pero se consigue, se consigue. Sergio, ¿querías decir algo? Sí. ¿No? Sí, algo sencillo. Lo que estáis comentando tiene todo el sentido del mundo, efectivamente. Es sencillo hacerlo, por cómo lo comentáis, y tiene toda la razón, pero quizás, no sé si tienen algún consejo para personas o quien todavía no quiere hacer ese esfuerzo de decir, me paro y me pregunto, me cuestiono, me exploro todo lo que siento. Porque quizás en muchas ocasiones sabes lo bueno, ¿no?, que te está comentando, pero ¿cómo consigo acercarme para romper un poco esta barrera? Quizás algunos puedan tener este problema y no sepan cómo empezar. ¿Qué le aconsejaríais? Yo, bueno, Leire, perdona que No, te... no, que te- di, si quieres me da igual. Bueno, que yo en este caso creo que es algo que al final tiene que nacer de uno mismo y es como obligar a un adicto a cualquier cosa a que deje esa adicción. Tiene que salir de esa persona. Si esa persona no tiene ganas ni de mejorar ni de nada, tú le puedes aconsejar, le puedes comentar, pero al final lo van a seguir viendo como una pérdida de tiempo, porque creen que están por encima del bien y del mal. Entonces, pues, vale, Rubén, Si no, gracias. Sergio, lo que a mí me sirvió, ¿no? Cuando entré un poco en esto, en plan, si no quieres preguntarte todos los días cómo estoy, porque no se te olvida, porque no estás acostumbrado o lo que sea, sí que es verdad que llega un momento de una emoción en el que, por ejemplo, estás muy enfadado por algo que te ha pasado en el trabajo o por la situación en la que estamos, que dices, mira, es que el mundo va todo a la mierda. En ese momento, o alguien te lo dice en plan, oye, ¿qué te pasa? Estás como súper enfadado. O tú lo sientes, lo apuntas, en plan, pues mira, enfadado hoy. ¿Por qué? Yo qué sé, enfadado. Y lo vas apuntando y vas teniendo ahí tu repositorio de emociones. Y cuando un día te pica la curiosidad, pues te empiezas a preguntar y empiezas a decir, ah, mira, es que estaba enfadado porque es que salió Pedro Sánchez y dijo que alargaba el estado de alarma 2 semanas más y a mí es que me siento fatal. Pues vas dedicándole el tiempo que quieras, Vale. el tiempo que quieras. Yo una de las cosas que hago, de hecho, es que es día tras día, bueno, ahora estoy conviviendo con mi padre y con mi hermana, ¿vale? Entonces, claro, acostumbrado a la independencia de tal, pues se me hace un poquito difícil el convivir así con ellos. Entonces, muchas veces me pongo nervioso porque, y en esos momentos, justo en esos momentos, yo no sé si por qué, pero he desarrollado la capacidad, a ver, no soy una máquina infalible, pero he desarrollado la capacidad de que muchas veces me paro en ese momento en el que les contestaría en plan muy estúpido, pues me paro y pienso, vale, me siento ahora mismo así, pero ¿por qué? O sea, podría sentirme de otra forma. A mí que más me da tal y cual. Y es como que de repente hace y se fuma ese nudo que tienes aquí, se fuma, se va. La ira, todo. Y dices, no me afecta. Pero así, ¿eh? Tan sencillo. Pero claro, hay que pararse en ese momento en el que estás súper caliente, hay que pararse y decir, a ver si pudiese manejar esto. Y pum, y lo manejas, ¿sabes? Yo en esos momentos lo utilizo mucho. Vale. Es Ok. que parece una locura, tío, No, yo lo pregunté por un colega, de todas formas, ¿eh? Ya. Vale, muchas gracias. Nada. Que por eso te decía también lo de que es como alguien que tiene una adicción, ¿no? Y que intentas que deje esa adicción. Pues al final tiene que salir de esa persona. Le puedes aconsejar, pero hasta que no quieren, es Vale. así. Gracias, tío. Nada, a ti. Vale, no sé si alguien más quiere preguntar alguna cosilla. Es el momento.
Si no, podéis escribirnos cuando queráis, ¿eh? Claro, también. Nuestros correos, River, da igual, lo que queráis. De Vale. verdad, veros la película si no la habéis visto, es súper interesante y es que es súper sencilla porque está hecha con dibujos animados y salen perfectamente las emociones, cómo se comportan. En la presentación sale el tráiler y la verdad es que es bastante gracioso. Pero de verdad, y si tenéis tiempos de fin de semana, es cortita, creo que dura 1 hora y media o algo así. Y veis cómo se comportan cada una de las emociones, ¿no? Joder, pues tristeza siempre busca el lado negativo, la ira pues siempre castigo, no sé qué, vamos, voy a destruir todo. Está chula. Vale, pues si no Pues hay gracias. ninguna pregunta más. Muchas gracias y nada, el próximo día, un segundillo, no os vayáis, el próximo día acordaros, ya lo diré, pero vamos a hablar de resiliencia, cómo aceptar la realidad, la técnica del niño interior, que es una técnica súper sanadora. A mí me ha servido muchísimo, es muy buena, lo podéis buscar si queréis por ahí, la técnica del niño interior, ¿vale? Y luego cómo gestionar el estrés. Eso es lo que vamos a ver el próximo día. Así Sin que que nadie salga dañado. Es el reto. eso. Muy bien. Bueno, Pues pues nada, nada, chicos, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Venga.